Hola amantes del conocimiento y bienvenidos al sexto episodio de La Rebelión de los Datos. Soy Claudia Pérez y los invito a conocer más sobre el futuro de nuestro mundo digital a través de destacados profesionales de distintas áreas. Además, conoceremos cómo se conecta la ley con las nuevas tecnologías. Nuestra invitada de hoy es la doctora María José Viega, profesora de Derecho Informático y actualmente la directora del Instituto de Derecho Informático de UDELAR. Sin más preámbulos, déjenme dar la bienvenida a nuestra invitada, la doctora María José Viega. Hola, doctora. Hola, Claudia. Buenos días, ¿cómo está? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bienvenida y es un honor tenerte acá en La Rebelión de los Datos. Doctora Viega, el tema que nos convoca hoy sería las oportunidades y riesgos de la sociedad digital. Para contextualizar un poco el tema, la UNESCO ha elaborado los llamados indicadores de la universalidad de la Internet. Estos indicadores permiten evaluar de manera voluntaria los entornos de Internet de cada país, abordar las brechas digitales y mejorar la Internet. El concepto de universalidad fue adoptado por UNESCO en 2015 y se trata de promover la Internet basada en derechos humanos, que sea abierta y accesible para todos y que cuente con la participación de múltiples partes interesadas. Ahora bien, según UNESCO, solo el 22% de los profesionales que trabajan en el campo de inteligencia artificial son mujeres y el 90% de los operadores judiciales encuestados requieren formación jurídica sobre los sistemas de inteligencia artificial. En este sentido, ¿cómo está situado Uruguay en cuanto a inclusión digital y acceso al llamado gobierno electrónico respecto a los demás países de la región? Uruguay viene trabajando muchísimo desde el año 2007 en gobierno digital y en todo lo que son los temas de inclusión, a tal punto que ha sido considerado como uno de los países de mayor desarrollo digital, lo que le ha permitido ingresar en el grupo de las Digital Nations, que este grupo ha tenido varios nombres, D5, D6, D7, a medida que se iban incorporando distintos países y hoy se denomina Digital Nations, lo que ha permitido intercambiar experiencias con países que han tenido un importante desarrollo, como puede ser Estonia, Inglaterra, Canadá, y se ha podido trabajar con ellos en temas de innovación. Uh-huh. En la región, la conectividad que tiene Uruguay es muy importante y, queda mucho por trabajar, porque estos temas uno los va siguiendo, ¿verdad? El tema tecnológico no es un tema que uno pueda decir en un momento que llegué, lo alcancé, sino que permanentemente van surgiendo nuevas tecnologías y es necesario ir ayornándose, tanto de parte del Estado como de parte de los ciudadanos. Sí, totalmente. En ese sentido también la transformación digital trae de la mano oportunidades y muchos riesgos, ¿no? Y la resistencia al cambio. Y para ello es fundamental la capacitación permanente, inversión en software, hardware y estrategias de mejora continua. Y en su opinión, ¿cómo ha sido la transformación digital en los organismos estatales? ¿Y en qué se podría mejorar? Porque entendiendo la resistencia al cambio desde la parte de los funcionarios, tiene que haber una capacitación, ¿no? Porque el cambio es muy brusco en algunos casos. Sí, cuando comenzó el proceso de gobierno electrónico, lo que se buscó fue que hubiera un referente en cada organismo para gobierno electrónico. AGESIC, que es la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información, ha venido trabajando muchísimo con los distintos organismos, incluso en los primeros años, a partir del 2007, se crearon pilotos que les permitía
como una especie de concurso de los organismos para que AGESIC desarrollara o los ayudara a implementar determinados aspectos desde el punto de vista tecnológico. Y esto realmente generó mucho interés de parte de los organismos. Nuestro estado lo que tiene es de organismos muy desarrollados tecnológicamente, como pueden ser UTE, Antel, a organismos que evidentemente todavía tienen un camino, ¿verdad?, para transitar. Y en la medida que van surgiendo nuevas tecnologías, también se vuelve a repetir este proceso porque hay organismos que la pueden captar mucho más rápido que otros. Con respecto a los funcionarios, es cierto, cuando se implementó en el segundo gobierno de Tabaré Vázquez el proyecto 100% de trámites en línea, no se trataba solamente de visión de todos los procesos, porque no es lo mismo hacer un proceso totalmente online que hacerlo presencial. Por lo tanto, no alcanzaba con decir, bueno, ahora vamos a hacer todo digital, sino que era necesario analizar ese proceso, ver qué aspectos se podían mantener, qué cosas ya no tenía sentido solicitar. Y toda esta reestructura sí generaba, ¿verdad?, ese ruido de esto siempre se hizo así, y se hizo así y funcionaba. Entonces, bueno, esas resistencias se han ido trabajando con gestión del cambio, ¿verdad?, para que se entendiera que lo que se pretendía era una mejora sustancial en los procesos y no simplemente incorporar la tecnología y nada más. Claro, eso es importante. Qué buena esa mirada que nos entrega del trabajo que se ha ido haciendo, porque no es fácil, hay funcionarios de muchos años en los organismos estatales y el cambio del papel a lo digital a veces cuesta mucho, da miedo. Da susto para la gente a veces mayor manipular software o hardware sin tener como el conocimiento o pensando que lo van a hacer mal. Sí, sin lugar a dudas. También, y a nivel jurídico, tenemos un artículo en una rendición de cuentas que establece que el ciudadano tiene derecho a utilizar tanto el medio digital como el medio presencial, justamente para ir acortando esta brecha, porque evidentemente una de las brechas es generacional y las personas con mayor edad o los que no somos nativos digitales se nos plantean dificultades. Lo vemos en los aeropuertos, por ejemplo, para hacer el check-in, que hay personas que están ayudando, o en los bancos, que muchas veces existe esa dificultad para manejar menúes en realidad, porque en realidad parece algo básico, no se está manejando un software sofisticado, pero existe, como tú mencionabas, ese miedo, ¿verdad? Ay, capaz que hago algo malo, capaz que... Y sí, evidentemente estamos en una etapa de transición donde los dos sistemas tienen que convivir y eso también plantea sus dificultades. Totalmente. Fácil después adaptarlo cuando conoces la tecnología, por ejemplo, el ID digital de Antel para ventanilla única del Poder Judicial. Al principio parece complejo, pero una vez que lo empezaste a usar es súper intuitivo. Pero también requiere sentarse a ver cómo se hace. Entonces, exacto, tiene un tiempo. Para que las personas puedan actuar en entornos digitales, primero hay que comprender los modos en que los datos, los algoritmos, las plataformas condicionan las actitudes personales, comunitarias y sociales. En este sentido, ¿las personas tienen claro qué es un algoritmo o a dónde van sus datos personales y la importancia que estos tienen? Bueno, tenemos en nuestro país la Unidad de Protección de Datos Personales que ha trabajado sobre todo a nivel escolar
porque los niños se entienden que son replicadores en las familias para que puedan entender toda la problemática de la entrega indiscriminada de nuestros datos personales. Yo recuerdo que hace unos años la campaña era "Mis datos soy yo", porque justamente eso, los datos no son algo que tengo, sino es algo que soy. Y por lo tanto, bueno, es un derecho humano, está protegido en nuestro país como un derecho humano. Y muchas veces entregamos los datos a cambio de millas, a cambio de, bueno, de puntos o como lo llamen las empresas, y no prestamos atención en esa tarjeta de fidelización que firmamos, en los cuales muchas veces dice que no solamente la empresa va a tratar los datos, sino que los podrá comunicar a quien entienda pertinente. Y eso hace que se hayan presentado en la Unidad de Protección de Datos denuncias, y que al darle la vista a la empresa diga, pero los datos me los entregó tal otra empresa. Y en esa otra empresa realmente se había firmado, la autorización, el consentimiento de la persona, no solamente a que tratara los datos, sino a que los pudiera comunicar. Y eso hace que nosotros perdamos de vista hacia dónde van nuestros datos. Hoy por hoy, la Smart Data hace que, bueno, creo que hayamos perdido la conciencia de la cantidad de información que hay en los medios. Lo vemos, por ejemplo, a nivel de redes sociales. Publicamos información en las redes sociales y pensamos que eso queda ahí. Y en realidad, después nos aparece, como nos puede aparecer en Facebook, en un día como hoy, hace 7 años, y yo en un día como hoy, hace 7 años, no tengo idea de lo que estaba haciendo. Pero obviamente los sistemas lo recuerdan. Claro. Y esa memoria y esa posibilidad de conectarse, evidentemente, creo que no todo el mundo tiene conciencia de ese alcance, del alcance del procesamiento de los datos por los sistemas. Totalmente. Entonces, usted cree que es en la educación temprana, ¿no?, a tomar conciencia del uso de los datos, ¿no? Eso es como vital. Sí, el uso de los datos y el uso de la información en general. Yo le pido a los estudiantes siempre que hagan un experimento en los buscadores. Si nosotros hacemos una búsqueda, el sistema, el algoritmo del sistema nos va perfilando. Y en ese perfilamiento, lo que sucede es que el algoritmo luego me trae la información que entiende que yo quiero recibir, y no una información objetiva de la información que existe en la red. Por lo tanto, ese algoritmo me va perfilando y me va determinando. Yo no voy a poder acceder a determinada información. Esto puede ser bueno o malo. Por ejemplo, si yo quiero comprar un libro en Amazon, y bueno, y Amazon va a tener mi perfil, cada vez que surja algo que entiende que me puede interesar, me va a enviar el ofrecimiento. Esto es positivo porque estoy teniendo información actualizada de lo que está sucediendo. Pero por otro lado, los sistemas de e-commerce, cuando yo tengo mucho interés en algo, normalmente lo voy a tener que pagar más. Por ejemplo, si yo quiero comprar un ticket aéreo, a mí me pasó, fue la primera alerta hace muchos años, estaba averiguando por un ticket aéreo y costaba X dinero. Al otro día costaba más, al otro día costaba más. Con lo cual, no era posible que subiera tanto de un día para otro. Entramos por la página de por la computadora de una colega que viajaba conmigo, hicimos la compra, y cuando ella ingresa por primera vez, le ofrece al precio inicial que me había ofrecido a mí.
¿Esto por qué? Y bueno, porque hay un interés, porque el algoritmo supone que lo voy a adquirir y eso obviamente es en desmedro nuestro. Y esto pasa con toda la información cuando nosotros nos logueamos, cuando nos estamos identificados en la red. Bueno, toda esta información, ¿verdad? El algoritmo la maneja y la maneja en tiempo real. Claro. Porque tiene esa posibilidad de recordar o de traer al presente y relacionar toda la información que nosotros le vamos brindando. Totalmente. Cuando hace, por ejemplo, por una búsqueda en Airbnb, al momento ya tienes un montón de opciones para tus vacaciones y es un bombardeo de información que te envían, de opciones. Tal cual. Así que bueno, no, el algoritmo es fantástico para algunas cosas, para trabajar en ciertos rubros, para segmentar perfiles, fantástico. Pero también nos está segmentando nosotros, como decís, sin saberlo, no nos damos cuenta de esto. Sí, cuando yo hago una investigación, por ejemplo, bueno, tengo que entrar deslogueada, tengo que probar distintos buscadores para tratar de llegar a una información lo más objetiva posible, porque de lo contrario la información siempre va a estar, la información que reciba va a estar acorde al perfil que el buscador tiene. Totalmente. Totalmente. Eso hace también un problema de manipulación de la información, ¿verdad? Por supuesto, o sea, si yo trabajo en una agencia de fidelización, por ejemplo, de clientes, tengo toda una información súper depurada y valiosa en mis manos para poder llegar a ese cliente, por ejemplo, para que cambie el auto, ya sé qué fecha fue la que compró el auto y en qué fecha aproximada puede ser el cambio. Entonces puedo ya inducirlo, ¿no? Sin lugar a dudas. Yo trabajé en agencia de publicidad y usaba algunos métodos, pero era básicamente manual, se hacía el embudo de los datos y ahí teníamos un perfil muy claro de las personas y las fechas en que podíamos hacer ciertas campañas. Y si tú, por ejemplo, logras un acuerdo de datos con un supermercado grande, tú puedes saber el perfil de consumidor del cliente y puedes saber cuánto esa persona gasta mensualmente en sus compras de supermercado. Claro, o si es celíaco, no sé, hay un montón de datos. Exacto. Si es hombre, mujer, ya lo tenemos claro, pero cuánto gasta, qué productos son los que más consume, hay un montón de datos súper valiosos para manipular en cierta forma e inducir la compra. Tal cual. Exacto. Sí. Es un mundo. Si tienen niños en edad escolar, por ejemplo, sí, claro. Es muchísima la información que se puede obtener. Totalmente. Siguiendo esa línea, el doctor Juan Raso, en su blog, mencionaba que existe una brecha de género y que radicaba básicamente en el ingreso a la educación superior, en el tema digital. ¿Usted qué políticas públicas piensa que son necesarias para disminuir esta brecha en entornos digitales y cómo incluir a los adultos mayores en esta realidad de ciudadanos digitales? Que eso ya algo habíamos nombrado hace un rato en una de las preguntas. Sí, hay una brecha de género también. Se ha estado trabajando mucho en materia de ciberseguridad, donde tanto a nivel de nuestro país como a nivel internacional se han dictado cursos y se han creado foros especialmente para mujeres, incluso para niñas, y se ha comenzado a trabajar en este sentido, porque, bueno, es verdad que normalmente en este tipo de carreras egresan mucho más hombres que mujeres. En este sentido, yo creo que brindar información sobre lo que implica, tenemos que tener en cuenta que en estas materias el nivel de desempleo es 0.
a todo lo que es informática, el nivel de desempleo es 0. Entonces, creo que informar a un nivel de educación secundaria, no solamente las opciones de carrera, sino las posibilidades laborales. Hoy se habla mucho de que, bueno, la inteligencia artificial nos va a dejar sin trabajo, incluso hay determinados números de que las que se van a ver más perjudicadas somos las mujeres por el tipo de tareas que hacemos y que evidentemente esas tareas pueden ser sustituidas por sistemas de inteligencia artificial. Bueno, creo que hoy no es solamente ver opciones de carrera, sino ver dónde, ¿verdad? Podemos tener un mayor resultado como fuente laboral. Creo que las políticas públicas, creo que en cierta forma la educación es fundamental y la información de que se dispone. Eso con respecto a la brecha de género. Con respecto a la brecha generacional, se ha trabajado, por ejemplo, el plan Ibirapitá, que la laptop, era una tablet. Una tablet, sí. Una tablet. La laptop era para los niños, la tablet para los adultos mayores. Fue un acercamiento a la tecnología. Y también se dieron cursos para adultos mayores, que eran gratuitos. Bueno, creo que todo esto hace a lograr ese acercamiento, ¿verdad? Me parece que la pandemia en ese sentido acercó a mucha gente a la tecnología porque, bueno, era una forma de que los abuelos se pudieran comunicar con los nietos y pudieran verlos y tener esa inmediatez que la situación sanitaria no nos permitía. Y ahí también existe el tema de la colaboración dentro de una familia, ¿verdad? De que, bueno, siempre estamos pidiendo ayuda y cómo hago esto, qué pasa con... Sí, eso se da mucho. Hay docentes familiares con los abuelos o mismo mis padres tienen su celular. Pero claro, hay momentos en que confunden qué es un email con qué es un WhatsApp, por ejemplo, y cosas que hay que ir explicando porque no es fácil explicarlo. Tampoco puede darse que haya familias donde explicar la diferencia entre una y otra cosa no es tan fácil. O sea, a ti te parece intuitivo lo que hablábamos. Los chicos hoy todo lo saben hacer. Ahora, explicarlo no es tan fácil. No, porque los chicos saben usarlo, pero no tienen un conocimiento en sí de la tecnología. Exacto. Eso, yo te comenté en algún momento, antes del programa, que yo pasé de dar clases en 6º año de facultad y cuando cambia el plan de estudios en 2016, comienzo a dar en 1º y 2º año. Cuando escribo los manuales, escribo pensando que son nativos digitales y que por lo tanto van a tener un mejor manejo que los estudiantes de 6º año que obviamente no tenían un manejo tecnológico. Y no es así. Los chicos saben usar las plataformas, saben usar las apps, pero saben usarlas y no tienen un conocimiento de la tecnología acerca de su funcionamiento o lo que implica o la seguridad que pueda tener o no. Entonces, ahí también vemos que la información y la educación sigue siendo necesaria. Totalmente, totalmente. Pasando al tema de firma electrónica como herramienta segura, que ahorra tiempo, dinero, papel y facilita la realización de servicios en línea ante diversos organismos públicos. En Uruguay está reglamentada desde el 2009 mediante la ley 18.600. ¿Cuáles fueron los principales desafíos para adoptar el uso de la firma electrónica y, haciendo una línea de tiempo del 2009 hasta hoy, cómo se ha avanzado para ampliar esa cobertura en los servicios estatales que admiten esta firma electrónica? Bueno, el primer desafío fue la gobernanza en el 2009, cómo se iba a plantear, ¿verdad? Porque nosotros tenemos un mercado muy pequeño. Entonces,
en aquel momento colaboró en ese proceso Brasil, pero claro, Brasil dice, yo fabrico tal cosa, fabrico tal otra, que no es nuestro caso. Y se optó por la creación de una unidad llamada Unidad de Certificación Electrónica, que funciona en el ámbito de AGESIC, que es quien tiene cometidos a nivel regulatorio y a nivel de control para aquellos prestadores de servicios de certificación que se acreditan ante esta unidad. Entonces vamos a tener distintos tipos de firmas en el mercado. Por un lado tenemos la firma que podríamos decir común, que puede ser el usuario y contraseña, o que puede ser un rasgo biométrico, la huella dactilar. Hoy se habla mucho del iris, del ojo, o el reconocimiento facial. Y tenemos otra firma, que es la firma electrónica avanzada, que es la que emiten los prestadores que están acreditados ante este organismo de control. Que esta firma electrónica avanzada es la que nos da real garantía, ¿verdad? Es una firma segura para cualquier tipo de firma que vayamos a hacer en cualquier tipo de documento. El primero en acreditarse fue el correo, luego se acreditó Hábitat y posteriormente, y creo que fue un logro muy importante, se acreditó como prestador el Ministerio del Interior. Esto permitió que en nuestra cédula de identidad, en la nueva cédula de identidad, tengamos incorporada una firma electrónica avanzada que es gratuita. Si nosotros vamos... El chip que tiene dos chips, un chip es de contacto y el otro chip más grande que es la firma electrónica avanzada. Cuando vamos a tramitar la cédula nos piden que digitemos un número que es la clave de acceso a esa firma electrónica avanzada, que bueno, que si nos olvidamos podemos ir al ministerio y resetear esa firma, que lo hacemos a través de la huella dactilar. Esto fue una primera fase, el poner en funcionamiento esta firma que costó mucho que los organismos, y cuesta mucho que los organismos la incorporen. Y digo cuesta mucho porque, por ejemplo, a nivel bancario, con toda la problemática de los fraudes que se han dado con los distintos sistemas, el banco hipotecario exige la utilización de firma electrónica avanzada para hacer transacciones para retirar dinero, por ejemplo, de una cuenta en banco hipotecario. Y hasta donde yo sé, es el único banco que exige este mecanismo, que es el más seguro. Los demás tienen usuario y contraseña, el token, ¿verdad?, que me va a dar, o la app que me da un número aleatorio para la transacción. Pero el sistema de firma electrónica avanzada, solo el BHU. Posteriormente se realizó una reforma a la 18600 porque cuando se comienza a desarrollar lo que es la cloud computing, la nube, la llamada nube para albergar información, también surge la posibilidad de crear esa firma electrónica avanzada en nube, que nuestro derecho la llama firma electrónica avanzada con custodia centralizada. ¿Por qué? Porque vamos a tener un custodio, que es el prestador de nube, en el cual se va a crear esa firma. Ya no vamos a tener un token, ya no vamos a tener la tarjeta de la cédula de identidad, el plástico, sino que ahora la vamos a tener en la nube. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque cuando yo tengo el plástico o tengo el token, tengo que conectarla al computador y por lo tanto solo puedo firmar desde el computador. En cambio, la firma en nube me habilita a que yo pueda firmar desde cualquier dispositivo móvil, porque yo me conecto a la nube y firmo desde la nube. Y tiene el mismo valor, o sea, es una firma electrónica avanzada. Tiene el mismo valor que la firma que tengo el token. Y acá también se dio otro paso, que es el de la identificación digital.
Tú hacías mención antes al tu ID de Antel. Sí, sí. Habitat también es un prestador de identificación digital. Y esta identificación digital, que es equivalente, este nivel de identificación digital, que es equivalente a la presencialidad, implica tener una firma electrónica avanzada, más un rasgo biométrico que en la actualidad lo que se entiende que es el más seguro es la huella dactilar. Por lo tanto, a través de la cédula nosotros tenemos esos dos niveles, también los tenemos cuando hacemos el trámite de tu ID digital o cuando hacemos el trámite en Habitat. O sea que esto es lo que nos permite identificarnos 100% seguro en forma online. O sea Claro. que la herramienta tecnológica existe y el respaldo jurídico también. Sí, sí, es fantástico ese de Antel porque primero escaneas tu cédula por ambos lados, también tiene lo de la huella dactilar y del rostro, que te hace te escanea del reconocimiento facial, y luego la interacción con los dispositivos fantástica porque es casi automático. No necesitas enchufar. Yo tuve un pendrive de Habitat que era un token y tenías que estar con el aparatito yendo a un dispositivo. Claro, esto es mucho más fácil. Increíble. Ahora, la firma electrónica como esta herramienta extraordinaria se está trabajando para implementar a nivel de Mercosur. Sí. Sé que con Paraguay, creo, o con Brasil, ya se está implementando. ¿Y cuáles serían las ventajas de contar con el uso y validez de firma a nivel Mercosur? Y si tenemos suficientes empresas certificadoras, lo que hablábamos, por país para validar los documentos y las firmas de los países del bloque. Se firmó un acuerdo a nivel de los países del Mercosur de reconocimiento mutuo de firma, de esta firma electrónica avanzada, sí, que en algunos países se llama firma digital, a la firma con mayor nivel de seguridad. Argentina o Paraguay, por ejemplo, le llaman firma digital. Nosotros seguimos la línea europea en cuanto a la denominación y por eso esa definición de firma electrónica y firma electrónica avanzada. Se han realizado pruebas a nivel técnico, porque esto no es solo un reconocimiento a nivel legal, ¿verdad? Sino que se han realizado pruebas técnicas para lograr técnicamente ese reconocimiento. Eso se hizo con Argentina, funciona perfectamente. Y lo que se va a exigir en ese reconocimiento mutuo es que el otro país proporcione las mismas medidas de seguridad que el nuestro. Por lo tanto, la autoridad de certificación va a tener que exigir esas medidas. O sea, no importa tanto la cantidad de prestadores en nuestro país, que es un mercado chico, tenemos bastantes prestadores, sino que el prestador esté reconocido o esté auditado o de alguna forma esté bajo el control de de esa institución. Evidentemente Brasil tiene muchísimo más y tenía un desarrollo anterior al nuestro en cuanto al desarrollo a nivel de firmas electrónicas. El problema no se ha planteado por la cantidad de prestadores, sino por justamente ese intercambio en cuanto a que funcione técnicamente ese reconocimiento de firmas. Ah, perfecto. Con Brasil también funciona, tanto con Brasil como con Argentina, antes de llegar a este acuerdo Mercosur, que fue general, se estuvieron haciendo tratativas para llegar a un reconocimiento bilateral que, bueno, finalmente se pudo lograr a nivel Mercosur. Y la ventaja que tiene esto es que, bueno, el documento electrónico, el documento digital circula, también circulaba el documento papel, ¿verdad? También circula de un país hacia otro. Pero con otra velocidad.
Exacto, Claro. y esto hace que, bueno, justamente yo tenga esa certeza cuando recibo un documento de otro país en que esa firma digital sea una firma válida y el efecto que esa firma puede tener. En nuestro país, una firma electrónica avanzada tiene el valor de documento público. En el documento en que ha sido consignada la firma vale como documento público, como un documento emitido por un escribano público, por ejemplo. Entonces, eso hace a que, bueno, cuando yo recibo un documento del exterior, en este caso de Mercosur, pueda saber si ese documento es un documento público o es un documento privado, de acuerdo a la firma, y que yo pueda verificar, porque el prestador funciona como un tercero de confianza, donde yo voy a poder verificar esa firma, saber si esa firma está vigente o estaba, si el certificado con el que se firmó estaba vigente al momento en que se firmó, Por por eso es que ejemplo. tienen un tiempo de duración y hay que hay que renovar el tema de la Exacto, firma, claro, para dar todas las garantías. exacto. Perfecto. Yo tengo como usuario, tengo la carga de verificar con el prestador que esa firma que dice que se hizo en 2011, bueno, que en 2011 ese certificado estaba vigente, Ujú. ¿verdad? Entonces, eso es importante en ese sentido, la solvencia del prestador, Claro. ¿verdad? Bien, perfecto. Em, Uruguay como se ha convertido en un hub tecnológico muy importante en la región y es epicentro de innovación en propiedad intelectual y creatividad. ¿Cómo estamos en cuanto a protección de propiedad intelectual y derechos de autor, teniendo en cuenta que la inteligencia artificial ya es parte de nuestras vidas? Bueno, nuestra ley de propiedad intelectual es del año 37, o sea que es una ley que tiene muchísimos años y que a la cual se le han realizado muchas actualizaciones. De hecho, en el año 2012 incluyó el software y a las creaciones informáticas. ¿2012? 2002, 2002. Bien. sí. La ley 17616 es la que introduce las modificaciones a la ley madre, que es la 9739. Ha tenido otras modificaciones, pero desde el punto de vista tecnológico ha sido puntualmente esta, que introduce la protección del software por derechos de autor y de creaciones informáticas, después de una larga discusión si el software se protegía o no por derechos de autor. El tema de la inteligencia artificial es si yo puedo conceptualizar la inteligencia artificial como una creación informática. ¿Y una creación de quién? Es eso el otro tema, Ujú. porque nuestra ley reconoce en ese derecho de autor un derecho patrimonial y un derecho moral. Y el derecho moral es inherente a la persona, al ser humano. Por lo tanto, que es el derecho a la paternidad, el derecho a poder decidir sobre la obra, ese derecho que es inherente a la persona humana, yo no la puedo trasladar a un sistema. Por lo tanto, nuestro derecho solo protege el derecho de autor, la obra creada por seres humanos. Hay países en que han extendido este derecho y el caso de Inglaterra, por ejemplo, y que se protege la obra creada por inteligencia artificial. También se ha discutido cuando qué porcentaje, digamos, tendría que tener la obra de inventiva humana para poder considerarla. Y si lo que yo le introduzco en el prompt, o sea, en esa descripción que le hago al sistema de inteligencia artificial para que me dé una respuesta, qué tan inventiva puede ser o qué tan creativa puede ser para que lo que el sistema me devuelva pueda decir, bueno, sí, efectivamente es una obra creada por un humano. Creo que este es un tema que da Da para para discutir, largo, da para sí, largo, sí, porque por exactamente. ejemplo, al crear un prompt, muchas veces yo lo hago, puedes poner
escribe como si yo fuera fulanito de tal y, y me das un resultado de acuerdo a eso. Entonces, claro, la máquina toma todos los datos en un segundo y escribe de acuerdo a esa persona que publicó ciertos libros, ciertas entrevistas o es un personaje público. Entonces, claro, ahí se pone en juego un montón de cosas, porque hay cosas que esa persona las dijo y que yo las incorporo en lo que me entrega la inteligencia artificial. De cierta forma, no lo cita tampoco. No hay una cita, sino que incorpora esa misma frase quizá. Exacto. Ahí surge todo el problema, en realidad, de los derechos de autor de la información con la cual yo entreno el sistema. Exacto. Porque yo al sistema de inteligencia artificial lo estoy alimentando de determinadas obras que podrían estar protegidas por derechos de autor. Yo respeté esos derechos de autor. ¿En qué medida? Claro. Entonces ahí tenemos otro problema que ya no es la obra creada por inteligencia artificial, sino que es los derechos de autor con el cual yo alimenté el sistema, sí, de la información con la cual yo alimenté el sistema, que ya se han planteado problemas y se han planteado reclamos a OpenAI en función del ChatGPT, y bueno, de haber utilizado determinada información sin autorización del autor. Totalmente. En el tema musical también se están dando ciertos problemas con los artistas. Sí, es un mundo y va muy rápido. Es decir, hay un tema de la prueba también, de la carga de la prueba que no está tan fácil. No, no es sencillo. No Claro. es sencillo. Teniendo en cuenta el tema de la normativa hacia esta línea de la propiedad intelectual, nuestra legislación actual es suficientemente robusta como para proteger este sinnúmero de actividades creativas que realiza la IA o tenemos que hacer algunas modificaciones. Yo creo que va a ser necesario, la IA en general, creo que va a ser necesario planteárnoslo y plantearlo cómo lo vamos a regular, ¿verdad? No solamente desde el punto de vista de la propiedad intelectual, que va a requerir, yo siempre hago referencia a un principio del derecho tecnológico, que es el principio del derecho preexistente. Nosotros, cuando nos enfrentamos a algo nuevo tecnológicamente, siempre nos tenemos que plantear qué derecho, o sea, si ya tenemos una norma que lo ampare, que de alguna forma podamos regular esto aparentemente nuevo, o si necesitamos una normativa nueva. Uh-huh. Y creo que la inteligencia artificial la vamos a tener que ver desde las distintas áreas a los efectos de su regulación. La Unión Europea optó por un sistema de acuerdo al riesgo, la voy a regular de una forma u otra. Pero tenemos no solamente el tema riesgo, que es de acuerdo a una regulación para los desarrolladores de inteligencia artificial. Tenemos todo el tema, la propiedad intelectual que ya hablamos, el tema de las armas autónomas, por ejemplo, que es un tema muy crítico y que ya lo estamos viendo. El tema a nivel laboral, la actuación de la robótica, por ejemplo, que es otra gran área de la inteligencia artificial. Creo que estos distintos aspectos necesitamos ponerlos sobre la mesa y pensar, en qué cosa le podemos aplicar del derecho ya existente y qué aspectos necesitan una nueva regulación. Perfecto, teniendo en cuenta los principios, ¿no? Exacto. Perfecto. Las universidades privadas
tienen una asignatura llamada Legal Tech en 5º año y aprenden a utilizar herramientas tecnológicas como la firma digital. Usted como docente de Derecho Informático en UDELAR y teniendo en cuenta el porcentaje de alumnos que egresa de esa casa de estudio, ¿es suficiente el conocimiento que hay de Derecho Informático en la carrera actualmente o hay una especie de brecha entre la pública y privada donde podríamos equilibrar un poco mejor? No, la Facultad de Derecho en la carrera creo que es suficiente. Tenemos 2 materias, Derecho Informático 1, donde se enseña informática jurídica, con la cercanía a la inteligencia artificial, ¿verdad? Porque, bueno, de los sistemas expertos que surgieron en el año 60 a la inteligencia artificial actual, ese Derecho Informático 1 tiene esa parte vinculada a la tecnología y, tiene 2 capítulos que son jurídicos. Y Derecho Informático 2 es una materia netamente jurídica, que lo que regula lo que se estudia son distintos aspectos de la aplicación del derecho a la tecnología. Pero además, en la carrera hay materias opcionales, por ejemplo, la protección de los bienes informáticos es una materia, la gobernanza de Internet es otra materia opcional, que es todo un tema, cómo esta Internet es regulada, qué distintos organismos tienen, cómo se dan los procesos, y me está faltando una. O sea que más ¿De datos allá, personales? No sé si hay de datos personales. no, de datos personales No he estamos visto trabajando para el opcionales. año que viene tener una especialización teórica o práctica en materia de datos Big personales. Data y todo eso. Está bueno Exacto, abarcar eso. sí, Sí. exacto. Bueno, de a poco se van incorporando porque es parte de, si bien es cierto, Derecho Informático 1 y 2 son los primeros años, el resto de la carrera un poco que queda como, como que no hay suficiente, excepto las opcionales. Entonces quizá hay que reforzar ahí un poco con más opcionales. Sí, es una posibilidad. La opcional lo que tiene es el nivel de profundización, porque Claro. tenemos que tener en cuenta también que en primer y segundo año los chicos recién están empezando a tener una formación jurídica. Entonces, por ejemplo, hablar de contratos informáticos cuando en realidad todavía recién están dando obligaciones, tiene Claro. sus Es dificultades. muy difícil. O delitos informáticos a nivel de derecho penal que todavía no han tenido. Entonces, en ese sentido, por eso es que estamos reforzando con materias opcionales para determinadas especialidades, digamos. Perfecto. Para ir terminando, doctora, este 2024 tenemos elecciones presidenciales y el uso de la IA, incluidos los algoritmos, ha aumentado la propagación de desinformación en redes sociales durante, después y antes de los procesos electorales. Y en todo el mundo se ponen en juego implicaciones legales y éticas. ¿Estamos preparados para enfrentar esta desinformación usando los recursos legales existentes para estas próximas elecciones? Yo creo que no. Yo creo que no. Esta es una preocupación a nivel mundial porque hay un número importante de países que tienen elecciones este año, Sí. incluido Estados Unidos. Y creo que es un tema, nosotros tenemos en nuestro país un proyecto de ley presentado por el doctor Goñi, que el proyecto en realidad lo que establece es una consecuencia a nivel penal, ¿verdad? Uh-huh. Lo que me parece muy interesante, me parece buena la iniciativa, pero no creo que sea suficiente, porque la pregunta es, ¿qué tan disuasorio puede ser la posibilidad de una condena de 6 meses de prisión a 2 años de penitenciaría?
Pero un problema mayor creo que es determinar quién realmente difundió esa información. Cuando hoy podemos comprar bots en la dark web a muy, muy bajo costo, y podemos realizar, en este caso no sería un ataque, pero sí emitir información desde cualquier país del mundo. Claro. O sea, ¿cómo realmente llego? Ese es uno de los temas a nivel probatorio y la necesidad de cooperación internacional, porque ¿cómo determino de dónde viene el ataque? Claro. ¿Quién realizó el ataque o quién realizó ese primer envío de la información con fines maliciosos? Entra en la esfera de los ciberdelitos ya. Sí, entra en la esfera de todo un tema probatorio en el cual yo muchas veces, o la mayoría de las veces, no sé el origen de ese delito, de ese ciberataque, o en este caso, el inicio de esa distribución de información que puede ser dañina. Entonces, o puede pasar de que yo esté enviando esa información al mismo tiempo desde distintos países a nivel mundial. Totalmente, sí, es todo un tema. Este artículo en realidad me soluciona, yo creo que no, que puede servir como una advertencia, bueno, esto es un delito, si alguien lo quiere hacer a nivel local y a nivel individual, pero si realmente tenemos una campaña de desinformación, ya sea contra un candidato o contra un partido, es muy difícil desde ese punto de vista. A nivel internacional, una de las cosas que se está implementando es la marca de agua en lo que pueden ser fotos o lo que pueden ser videos, en el que se establezca que esto está creado por inteligencia artificial. Ha pasado con estos influencers que en realidad no son personas físicas, sino que son una creación informática, una creación de inteligencia artificial, que abajo aparece, ¿verdad? Es creada artificialmente. Y creo que eso para el usuario es importante, porque muchas veces no nos damos cuenta si realmente estamos frente a una persona real o si estamos ante una creación informática. Totalmente, los bots en Twitter, por ejemplo, no te das cuenta, tienes que hacer un seguimiento y una vez que se propaga la desinformación es muy difícil contenerlo. De hecho, salir a aclarar que esa información es falsa, siempre queda la duda y queda en la nube todo. Toda esa información queda dando vuelta. Yo estoy haciendo una investigación ahora sobre qué implicancia tiene la IA frente a la defensa nacional. Defensa nacional entendida en un sentido amplio, ¿verdad? Tanto de civiles y militares, como dice nuestra ley de defensa nacional, o sea, el impacto en la ciudadanía, el impacto en la democracia, y hay distintos temas que cobran relevancia. Y en el sentido que tú dices de los Twitter, de Twitter, es posible ver si un tweet, si el retuiteo de ese tweet fue realizado por bots o fue realizado por personas, o sea, si fue realizado automáticamente o no. Y hemos llegado a información interesante acerca incluso de nuestros políticos, de cómo adquieren esos bots y cómo su tweet en realidad no fue retuiteado por 100.000 personas, fue retuiteado por 100.000 bots. Claro. Y eso se puede graficar, y me parece que es una información, yo la estoy trabajando con un informático, todo eso, que en realidad es mi información para mi tesis, ¿no? Pero en realidad es muy interesante, puede ser una herramienta muy interesante a nivel de mercado. Claro. Porque transparenta, ¿verdad? El uso tecnológico que se está haciendo y cómo se manipulan las comunicaciones. Totalmente. No, ese también, lo que pasa es que todo lo que es tecnología, el campo para estudio es enorme, porque tiene muchas implicancias en todo lo que hacemos diariamente.
sin lugar a dudas. Bueno, doctora, no le quito más tiempo. Fue un placer tenerla acá con nosotros y la dejamos invitada para algún otro capítulo donde podamos tocar algún otro tema interesante. Cómo no, con mucho gusto y muchas gracias a ti por la invitación. Muchísimas gracias. Hasta luego y quedamos atentos al próximo episodio y a nuevos invitados para seguir conociendo más acerca de nuestro mundo digital. Gracias a todos por acompañarme una vez más y suscríbanse al canal.